Buenas tardes a todos. En la clase de hoy vamos a estudiar uno de los institutos que seguramente va a tener mayor aplicación en el corto y mediano plazo en los tribunales de nuestro país y probablemente en el resto de tribunales del mundo, teniendo en cuenta lo que está sucediendo a nivel mundial con la pandemia provocada por el COVID-19. Concretamente vamos a estudiar el instituto del caso fortuito o fuerza mayor. Seguramente si yo les pregunto a ustedes qué entienden por caso fortuito o fuerza mayor, es probable que puedan llegar a dar alguna noción, aunque sea preliminar, sobre el concepto de la figura e incluso puedan dar algunos ejemplos seguramente referidos a cuestiones de la naturaleza o fenómenos climáticos. Seguramente me dirán también que el caso fortuito es un hecho extraordinario o un acontecimiento extraordinario. Y estarán en lo cierto. Ahora, fijémonos cuál es el concepto, cuál es la definición que de caso fortuito o fuerza mayor nos brinda el artículo 1730 del Código Civil y Comercial. Fíjense que dice el artículo. Dice, se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad excepto de exposición en contrario. Después de haber leído cuál es el concepto o cuál es la definición que el Código Civil y Comercial nos da del instituto bajo estudio, no hay ninguna duda que esta figura configura un eximente dentro de la teoría general de la responsabilidad civil. El caso fortuito o fuerza mayor es un hecho que por resultar imprevisible o inevitable fractura totalmente la cadena causal y se constituye en la verdadera causa adecuada de los daños sufridos por la víctima. Es decir, se trata de un evento de carácter extraordinario, como dijimos al principio, que escapa al control humano, razón por la cual el daño no puede ser imputado a ninguna persona en particular. En el campo obligacional o contractual, el caso fortuito provoca dos consecuencias muy importantes. La primera de ellas extingue la obligación por imposibilidad sobrevenida, sin responsabilidad del deudor. Esto expresamente lo dispone el artículo 955 del Código Civil y Comercial. Y en segundo lugar, exime al deudor de responsabilidad por el incumplimiento. Vamos a volver sobre estos temas más adelante. Ahora, si yo les vuelvo a preguntar a ustedes si el caso fortuito o la fuerza mayor son conceptos equivalentes, o bien cuando hacemos alusión al caso fortuito y a la fuerza mayor, nos estamos refiriendo a dos cuestiones o a dos conceptos distintos, es muy probable que ustedes me digan que no, que son conceptos sinónimos. Bueno, tradicionalmente se entendía que el caso fortuito estaba referido exclusivamente a los hechos de la naturaleza, por ejemplo, los terremotos, los temblores de la tierra, los tornados, etc. En cambio, la fuerza mayor estaban referidos a los actos humanos, como por ejemplo la guerra o los hechos del príncipe o de la autoridad pública. En cambio, hoy el Código Civil y Comercial los asimila en forma expresa en el citado artículo 1730. Precisamente el Código, en forma expresa, señala en la última parte del artículo 1730 que emplea los términos caso fortuito y fuerza mayor como sinónimos. Fíjense, la última parte del 1730 dice, este código emplea los términos caso fortuito y fuerza mayor como sinónimos. Con lo cual, al menos en nuestro derecho, ambas expresiones son equivalentes y producen los mismos efectos, más allá de las distinciones doctrinales que a veces se ensayan o se han ensayado, especialmente con la vigencia del código anterior, en el sentido de que uno provendría de la naturaleza, caso fortuito, y el otro de un hecho del hombre, fuerza mayor. Ahora, según lo dispone el artículo 1730 del nuevo Código Civil y Comercial, en ambos casos está haciendo referencia a la misma cosa. Entonces, mientras
se reúnan los caracteres propios de la figura y que veremos a continuación, poco importa que se trate de un hecho natural, un terremoto, un maremoto, etc., o de acciones humanas ajenas al demandado y que éste no puede impedir. Por ejemplo, acciones violentas de terceros como un atentado terrorista. ¿Cuáles son los caracteres que tipifican o que es necesario que este hecho o este suceso tengan para configurar el caso fortuito? Bueno, para que un hecho constituya caso fortuito o fuerza mayor, debe ser imprevisible, inevitable, actual y ajeno al presunto responsable. Además, en materia obligacional, debe ser sobreveniente al nacimiento de la obligación y representar un obstáculo insalvable para el cumplimiento. Estudiemos cada uno de estos caracteres. Imprevisible, dijimos. Bueno, la imprevisibilidad significa que la producción del hecho no puede ser anticipada a pesar de emplearse las diligencias del caso. El hecho debe ser objetivamente imprevisible para la gente según la experiencia de vida y conforme al curso normal y ordinario de las cosas. En este sentido, decir que un evento es imprevisible significa que no hay ningún motivo o ningún indicio para pensar que dicho acontecimiento va a ocurrir. La previsibilidad o su contracara, la imprevisibilidad, debe ser apreciada objetivamente en base a parámetros de razonabilidad, atendiendo en abstracto a lo que acostumbra a suceder según el curso regular y ordinario de los acontecimientos. Y también podemos sumar según la experiencia de la vida. Por ejemplo, en relación con los fenómenos climáticos, la jurisprudencia sostiene que para que constituyan caso fortuito deben ser de una entidad tal que supere lo normalmente previsible según la época y el lugar del hecho, lo que debe ser acreditado por quien alega la eximente, por supuesto. Así, un movimiento sísmico de cierta intensidad podría resultar imprevisible en lugares como Capital Federal, Mar del Plata, Rosario, pero no así en San Juan. Del mismo modo, por ejemplo, el fenómeno del viento sonda, que desprende o podría llegar a desprender la rama de un árbol, por más intenso que sea, no constituye un caso fortuito en la ciudad como Mendoza, en una ciudad como Mendoza, en la que se acostumbra a tener en determinada época del año un fenómeno de estas características, como el viento sonda. Por último, tengan en cuenta que la imprevisibilidad debe ser juzgada al momento de producirse el hecho dañoso en materia extracontractual o el nacimiento de la obligación en el ámbito del incumplimiento obligacional. Así lo dispone expresamente el artículo 1728. Dijimos también que este hecho debe ser inevitable o irresistible. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es preciso que este evento constituye un obstáculo inevitable, que la gente no puede vencer o superar de ningún modo. Por eso no hay caso fortuito si el hecho en cuestión solo le dificulta evitar el daño o cumplir su obligación, pero no lo impide por completo. Hay quienes dicen que, bueno, se trata del carácter más importante de esta eximente, dado que también la imprevisibilidad desemboca en él. Dicen quienes sostienen esto y que en cierta medida están en lo cierto, un hecho que no ha podido preverse tampoco ha podido lógicamente evitarse. E incluso si aquel hecho hubiera sido previsto, constituirá un caso fortuito si pese a eso no pudo ser evitado. Por ejemplo, pensemos en un fenómeno climatológico como un huracán o un tornado que, pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional, son hechos previsibles, obviamente, pero indudablemente también son inevitables, configurativos del caso fortuito, porque estos sucesos devienen irresistibles o insuperables, constituyendo así un obstáculo invencible que no es posible remover a través de esfuerzos normales o razonables. También dijimos que es preciso que este hecho constitutivo del caso fortuito debe tener una incidencia actual y no trasunte una mera amenaza o una imposibilidad eventual o hipotética. Otro de los requisitos que debe configurar este hecho para
para que sea un caso fortuito, tiene que ver con que debe ser ajeno o extraño al presunto responsable o al deudor, lo que comúnmente se denomina exterioridad. Solo hay estrictamente caso fortuito o fuerza mayor cuando el hecho en cuestión, además de insuperable o inevitable, es exterior a la esfera económica de la gente o a su esfera de actuación, es decir, a sus actividades, a su empresa o incluso hasta a las cosas de su propiedad. A diferencia de lo que sucede con los requisitos de imprevisibilidad y la inevitabilidad, el Código Civil y Comercial, puesto en vigencia a partir del 1 de agosto, perdón, de 2015, no se refiere o no dice nada en forma expresa con relación a la exterioridad, al mencionar los caracteres del caso fortuito en su artículo 1730. Ahora, esta condición podría inferirse válidamente a partir de tres aplicaciones concretas que se hacen de ella en el artículo 1703, puntualmente en los incisos C, D y E, y de las menciones a la exterioridad que el Código Civil y Comercial trae en algunos otros supuestos puntuales, como por ejemplo el artículo 1371, cuando habla o cuando dice que el hotelero no responde por los daños o por las pérdidas causadas por caso fortuito o fuerza mayor ajena a su actividad, a la actividad hotelera. Un sector de la doctrina afirma que, conforme se desprende de lo dispuesto por estos incisos del artículo 1733, a los que hiciera mención hace un momento, el requisito de la exterioridad puede reducirse a dos reglas. En primer lugar, la exterioridad exige que la gente no haya colocado ningún antecedente idóneo, tanto por acción o por omisión, que haga posible el suceso lesivo sobreviniente. Esta regla impide considerar caso fortuito al hecho que concurre con la culpa del responsable o aquel que sobreviene luego de la mora del deudor. En ese sentido, el artículo 1733, inciso D, al que hiciéramos referencia también hace un momento, establece que el daño no debe haber sido facilitado por la culpa del responsable. De lo contrario, el evento imprevisible o irresistible carece o carecería de toda virtualidad. Pensemos el supuesto, por ejemplo, de una obligación intuito personae, en la cual el deudor no puede cumplir con la prestación comprometida porque se enfermó como consecuencia de una sobredosis de droga o de un exceso en el consumo de alcohol. Bueno, por aplicación de este requisito que estamos estudiando, aquí no habría configurado un caso fortuito o una fuerza mayor. Entonces, se ha mediado culpa en la conducta del deudor y ella tiene una vinculación causal con el hecho que impide cumplir la obligación o que provoca el daño, el caso fortuito no se configura. Culpa y caso fortuito son nociones incompatibles. Esto es muy importante. Si hay culpa, no puede haber caso fortuito. Por otra parte, por aplicación del artículo 1733, pero en su inciso C, tampoco el deudor moroso puede alegar el casus, a no ser que la mora sea indiferente para su producción. Esta última situación se configuraría, por ejemplo, en aquel caso en que el deudor debía entregar un inmueble y es destruido luego de su constitución en mora. Porque en este supuesto el incumplimiento no constituye ni siquiera una mera condición del caso fortuito. ¿Por qué? Porque, el inmueble habría sido destruido de todos modos, incluso si hubiese sido entregado al acreedor en tiempo y forma. En segundo lugar, la exterioridad también impide alegar como caso fortuito un hecho que constituye una contingencia propia del riesgo de la cosa o de la actividad, según resulta de lo que dispone el artículo 1733, inciso E, que luego vamos a leer. Veamos esto con un ejemplo. Supónganse que una noche saliendo de la facultad me sorprende una tormenta muy fuerte con ráfagas de viento de más de 100, 150 o hasta 170 kilómetros por hora.
Mientras voy manejando mi auto para dirigirme a mi casa, protagonizo un accidente de tránsito contra otro vehículo, acreditándose después que este accidente se debió también, no solo por la tormenta, sino también a un vicio en los frenos y en la dirección del vehículo, de mi auto. Bueno, aquí no hay caso fortuito, porque no está presente precisamente el requisito de la ajenidad. Recuerden que los automóviles son riesgosos, entre otras cosas, porque pueden presentar fallas mecánicas o de diseño. Por último, en materia obligacional, es preciso que el hecho sea sobreveniente al nacimiento de la obligación, y además debe provocar un obstáculo absoluto e insuperable para el cumplimiento de la obligación, configurando así la imposibilidad de cumplimiento que expresamente contempla ahora el nuevo ordenamiento sustancial en los artículos 955, 956 y 1732. Volveremos también sobre esto más adelante. Antes de continuar con el desarrollo teórico de la figura bajo estudio, veamos ahora algunos de los principales supuestos que tanto la doctrina como la jurisprudencia han considerado como caso fortuito. Por ejemplo, miremos los hechos de la naturaleza que han sido eh, mencionados o que han sido configurados como caso fortuito. Terremotos, maremotos, ciclones, huracanes, tornados, también la niebla, las lluvias temporales, las lluvias, los temporales, la caída de granizo, siempre que por su magnitud se trate de fenómenos extraordinarios, poco comunes en función de las circunstancias de tiempo y de lugar. También las epidemias y las pestes generalizadas. Bueno, esta es una situación que tiene suma actualidad en los tiempos que corren. Los hechos del hombre, bueno, las órdenes o prohibiciones dictadas por la autoridad pública que impiden cumplir, como por ejemplo la expropiación de un bien, la prohibición de comercializar determinados productos, también las guerras, las revoluciones o sucesos similares que impiden el cumplimiento de la prestación. También hechos de terceros que, reuniendo todos los requisitos que hemos mencionado anteriormente, tornan imposible el cumplimiento de la prestación. Pensemos, por ejemplo, en un atentado terrorista. ¿Cuáles son los efectos del caso fortuito? Bueno, el caso fortuito o la fuerza mayor, recordemos que son sinónimos, en la medida en que reúnan los caracteres que ya hemos señalado, bueno, excluye totalmente la responsabilidad del demandado. El Código Civil y Comercial se ha inclinado por esta solución, que resulta claramente de la letra del artículo 1730, que leímos al comenzar la clase, en tanto dispone que el caso fortuito exime de responsabilidad salvo disposición legal en contrario. Sin embargo, este principio general reconoce algunos supuestos de excepción contemplados también en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1733. Fíjense lo que dice el artículo 1733. Dice así: responsabilidad por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento es el título. Dice, aunque ocurra el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento, el deudor es responsable en los siguientes casos. A. Si ha asumido el cumplimiento, aunque ocurra un caso fortuito o una imposibilidad. Bueno, válidamente, mediante una cláusula contractual o convencional del deudor, puede asumir el caso fortuito. Ahora, esta cláusula es válida siempre y cuando se trate de un contrato paritario, porque si por el contrario se trata de un contrato por adhesión a cláusulas predispuestas o un contrato de consumo, en donde se desnaturalizaría las prestaciones y dicha cláusula redundaría en perjuicio de la parte débil de la relación contractual, esta cláusula podría ser declarada nula. El inciso B dice, si de una disposición legal resulta que no se libera por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento. Bueno, también aquí, válidamente, una disposición legal podría hacer asumir al deudor las consecuencias del caso fortuito. El inciso C dice, si está en mora, a no ser que ésta sea indiferente para la producción del caso fortuito o de la imposibilidad de cumplimiento. Bueno, quien está en mora debe asumir los riesgos propios de dicha situación,
entre los cuales se encuentra, obviamente, el caso fortuito. El inciso D dice si el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento sobrevienen por su culpa. El inciso E dice si el caso fortuito, y en su caso la imposibilidad de cumplimiento que de él resulta, constituyen una contingencia propia del riesgo de la cosa o la actividad. Estos últimos dos incisos claramente son una expresa aplicación de uno de los requisitos que vimos al hablar sobre los caracteres del caso fortuito. Me refiero a la extraneidad o la ajenidad, es decir, que el hecho debe ser ajeno o extraño al presunto responsable o al deudor. Y el inciso F, por último, dice si está obligado a restituir como consecuencia de un hecho ilícito. Bueno, quien está obligado a restituir como consecuencia de un hecho ilícito debe soportar precisamente las consecuencias o los efectos del caso fortuito. ¿Cuáles son los efectos del caso fortuito en el incumplimiento de las obligaciones? Que es también lo que a nosotros hoy nos interesa. Bueno, este tema se relaciona con la noción de imposibilidad de cumplimiento, que noción esta última que hemos hecho mención al pasar a lo largo de esta charla y que expresamente contempla el artículo 955 y 1732 del Código Civil y Comercial. En la responsabilidad extracontractual, el caso fortuito, bueno, hemos dicho que fractura el nexo causal entre el hecho del agente y el daño, pero no elimina el deber general de no dañar, pues el sindicado como responsable sigue estando obligado a no causar perjuicio a los demás. Aunque en el caso concreto la incidencia del caso fortuito en realidad impida considerarlo autor del perjuicio. En materia obligacional, en cambio, más que una cuestión de autoría, se trata de evaluar la incidencia que el casus tiene en la posibilidad de cumplir la obligación. Dado que el incumplimiento es el fundamento exclusivo y excluyente de la responsabilidad contractual o obligacional, diríamos nosotros, en la medida en que existe una obligación incumplida, el deudor es responsable de los daños que el acreedor ha experimentado. Por eso en este terreno, el caso fortuito exime si provoca una imposibilidad de cumplimiento de la obligación, que tiene que ser además absoluta y objetiva. En tal caso, la imposibilidad de cumplimiento extingue la obligación, y es por ese motivo que el deudor se exonera de responsabilidad. Los artículos 955 y 1732, como hemos dicho, contemplan especialmente los efectos del caso fortuito en materia obligacional y disponen que para que el deudor quede eximido del cumplimiento y no responda, aquel debe causar una imposibilidad de cumplimiento objetiva y absoluta, que extinga la obligación. Fíjense, que dice el artículo 955. Dice así, la sección sexta, titulada Imposibilidad de cumplimiento. El artículo 955 dice: la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor. Fíjense que la imposibilidad debe ser una consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito tiene que ser una causa que genera la imposibilidad. Volvamos. La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación producida por caso fortuito o fuerza mayor extingue la obligación sin responsabilidad. Si la imposibilidad, dice arreglón seguido, sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación en este caso modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados. El artículo 1732 del Código Civil y Comercial dice, también titulado Imposibilidad de cumplimiento, el deudor de una obligación queda eximido del cumplimiento y no es responsable si la obligación se ha extinguido por imposibilidad de cumplimiento objetiva y absoluta no imputable al obligado. La existencia de esa imposibilidad debe apreciarse teniendo en cuenta las exigencias de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos. Entonces, la imposibilidad de cumplimiento es una consecuencia del caso fortuito. Aunque a los efectos de la exoneración del deudor ambos conforman en materia obligacional un todo inseparable.
Es preciso aclarar que, aunque hemos visto que el Código Civil y Comercial menciona a veces en forma separada al caso fortuito y a la imposibilidad de cumplimiento, como sucede, por ejemplo, en el artículo 1733 que hemos leído, no se trata en realidad de nociones heterogéneas, porque la imposibilidad para eximir de responsabilidad al deudor debe necesariamente tener por origen un caso fortuito. Esto lo hemos dicho. De todos modos, la distinción conceptual entre el caso fortuito como hecho que genera la imposibilidad y la imposibilidad misma, que viene a ser su efecto, su consecuencia, es importante porque pone de resalto que para exonerar al deudor no basta con que haya sobrevenido un hecho o un evento que él no pudo resistir, sino que es necesario que dicho hecho también haya provocado una imposibilidad absoluta de cumplimiento, agrego, absoluta, objetiva y definitiva. Bueno, también tenemos que decir que la imposibilidad de cumplimiento puede ser tanto física, como en el caso, por ejemplo, del pintor que pierde su mano hábil, lo que le impide cumplir con su obligación de retratar al acreedor, como jurídica. ¿Cuándo existiría una imposibilidad jurídica? Bueno, por ejemplo, si la cosa que debe ser entregada es expropiada o ha sido puesto fuera del comercio. ¿Cuáles son los caracteres que debe reunir esta imposibilidad de cumplimiento para extinguir la obligación sin responsabilidad alguna para el deudor? Algo ya hemos visto con la lectura de los artículos 955 y 1732. Pero de estos artículos, me refiero al 955 y al 1732 del Código Civil y Comercial, resulta que para producir su efecto liberatorio, la imposibilidad debe ser sobrevenida, objetiva, absoluta, definitiva y no imputable al deudor. Este no imputable al deudor claramente está haciendo alusión que tiene que tener como origen un caso fortuito. ¿Qué quiere decir que la imposibilidad debe ser sobrevenida? Bueno, quiere decir que debe haber acaecido con posterioridad al nacimiento del vínculo obligatorio, porque si esta imposibilidad fuere concomitante o fuera en simultánea con el nacimiento de la obligación, bueno, la obligación sería nula por imposibilidad de objeto. Te recordemos esto, lo que dice el artículo 725. También la imposibilidad tiene que ser objetiva. Es objetiva cuando está constituida por un impedimento inherente a la prestación en sí y por sí considerada. Y es subjetiva, en cambio, cuando se relaciona con las condiciones personales o patrimoniales propias del deudor. En este sentido, el Código Civil es claro al disponer que únicamente exime la imposibilidad objetiva. A modo de ejemplo, se puede decir que la muerte de un caballo de carrera, que constituía la cosa a entregar por el deudor para cumplir con la obligación, provoca una imposibilidad de cumplimiento absoluta y objetiva. Dijimos también que la imposibilidad debe ser absoluta. Así lo establece expresamente el artículo 955 y lo reitera en el 1732. Esto quiere decir que la prestación no puede ser cumplida en modo alguno. El impedimento no puede ser vencido por las fuerzas humanas, decían los italianos, decía Agosti, por ejemplo. Ni el deudor, ni nadie en su lugar puede cumplir. La imposibilidad debe revestir carácter absoluto para exonerar al deudor, porque una mera dificultad no alcanza para configurar esta imposibilidad. El hecho de que la prestación a su cargo se haya, por ejemplo, tornado más onerosa, no lo desliga de su responsabilidad. Aunque, bueno, podría eventualmente dar lugar a la aplicación de otros remedios previstos por el ordenamiento jurídico, tales como la teoría de la imprevisión. También se ha dicho que no hay imposibilidad real si hay otros deudores que hallándose en una situación análoga a la del demandado,
han podido cumplir sus obligaciones, o si habiendo diversos medios para ejecutar la obligación, algunos de ellos han devenido imposibles, pero otros aún pueden ser empleados eficazmente. En este último ejemplo, la imposibilidad únicamente existiría entonces relativamente a un modo especial de ejecución, por lo que no liberaría al obligado, al deudor. El Código Civil y Comercial exige entonces, como hemos dicho, que la imposibilidad sea absoluta. Sin embargo, el artículo 1732, que leímos hace un momento, dice también que la existencia de esa imposibilidad debe apreciarse teniendo en cuenta las exigencias de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos, con lo cual vemos que proporciona una especie de válvula de escape para aquellos casos en los que tal vez sostener a rajatabla el criterio de la imposibilidad absoluta conduciría a exigencias desproporcionadas. En función de esos parámetros, si el juez, luego de evaluar la economía total del contrato, las legítimas expectativas de las partes, entre otras cuestiones, llega a la conclusión o a la convicción de que para cumplir sería necesario desplegar medios anormales o excepcionales ajenos al programa de prestación, de modo tal que no es razonable exigir el cumplimiento en esos términos, o bien que el cumplimiento crea un peligro para la vida o la salud o las convicciones religiosas del deudor, podrá declarar igualmente extinguida la obligación sin responsabilidad del deudor. Pensemos en un ejemplo. Supónganse que yo me comprometo o yo me obligo a entregar una pizza al acreedor que vive, supongamos, en una casa en la cual para que yo tenga que entregar la pizza, deba transitar por un puente. Es decir, que hay un río que nos separa y hay un puente que nos une por vía terrestre. Supongamos que hay un terremoto que provoca la destrucción de este puente, por el cual yo necesariamente debía transitar para entregar la pizza que yo me comprometí a entregar al acreedor. Aquí hay una imposibilidad absoluta de la prestación. Bueno, en principio diríamos que no, porque tal vez yo pueda contar con otros medios para entregar la pizza. Supónganse, podría contratar una lancha, o podría hacer desviarme de ese camino mucho más directo que debería atravesar gracias al puente, por otro camino y hacer, supónganse, más de 1000 kilómetros para llegar a la casa de mi acreedor. Bueno, claramente aquí podría, el hecho de cumplir con mi obligación, podría acarrearme consecuencias muy perjudiciales, porque ya me es sumamente oneroso cumplir. Y aquí viene a tallar el tamiz de la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos. Si mi acreedor, en este contexto y en estas circunstancias que estoy relatando, quisiera aún pretender que yo cumpla con mi obligación, claramente estaría abusando de su derecho y estaría faltando al deber de buena fe con que deben ejecutarse las prestaciones. Con lo cual, en este ejemplo, vemos claramente que aquí hay una imposibilidad absoluta de cumplimiento. También esta imposibilidad debe ser definitiva. Únicamente la imposibilidad definitiva libera al obligado, al deudor. La meramente transitoria puede a lo sumo justificar la suspensión temporaria de la ejecución del contrato y eximir al deudor de responsabilidad por el daño moratorio que en todo caso pueda experimentar el acreedor. Ahora, también la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y temporaria de la prestación, producida como consecuencia de un caso fortuito, tiene efecto extintivo cuando el plazo es esencial o cuando su duración frustra irreversiblemente el interés del acreedor. Fíjense lo que dice el artículo 956, que trata este supuesto en particular. Dice el 956 del Código Civil y Comercial, al hablar de la imposibilidad temporaria, lo siguiente.
La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y temporaria de la prestación tiene efecto extintivo cuando el plazo es esencial o cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible. Pensemos, por ejemplo, el típico caso de plazo esencial de aquel deudor que se compromete a entregar la torta de casamiento al acreedor. Al acreedor le interesa que esa prestación sea cumplida antes del casamiento o en el mismo momento de realizarse la fiesta de casamiento. Posteriormente realizado dicho evento, obviamente ya no tiene ningún tipo de interés en que le sea entregado esa torta, con lo cual este es uno de los supuestos en que la imposibilidad temporaria de la prestación, al tener un plazo esencial, frustra irreversiblemente el interés del acreedor. Por último, esta imposibilidad de cumplimiento no debe ser imputable al obligado. ¿Qué quiere decir? Bueno, para que la imposibilidad tenga un efecto liberatorio, es necesario que no resulte imputable a la culpa del obligado. Esto ya lo hemos visto al leer los artículos 955 y 1732. ¿Cuáles son los efectos que produce esta imposibilidad de cumplimiento? Si la imposibilidad reúne los caracteres que acabamos de enunciar, se producen los efectos que los artículos 955 y 1732 establecen. ¿Cuáles son estos efectos? Bueno, la obligación se extingue y el deudor se libera de responsabilidad. En cambio, si la imposibilidad es producida por culpa del deudor, es decir, es una imposibilidad imputable al deudor, por ejemplo, porque destruye la cosa que debía entregar, el artículo 955 del Código establece que la obligación modifica su objeto y se convierte en pagar una indemnización de los daños causados. Fíjense que dice el 955, lo leemos nuevamente. Dice, si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados. Por último, y para cerrar un poco esta clase de hoy, si ustedes me preguntan a mí si la pandemia provocada por el COVID-19, llamada tradicionalmente, bueno, coronavirus, esta enfermedad, ¿es un caso fortuito que exime, que extingue la obligación por imposibilidad de cumplimiento? Bueno, depende. Yo no estoy tan seguro que en todos los casos se produzca un caso fortuito que provoque como consecuencia que esta pandemia genere como consecuencia una imposibilidad de cumplimiento. A lo sumo puede llegar a ser una imposibilidad transitoria. Veremos. Honestamente, yo no me animo a dar una respuesta contundente en estos casos, sino que habrá que estar a cada supuesto en particular. Bueno, nada más por la clase de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y hayan podido por lo menos desentrañar un poquito más estos conceptos tan comunes y tan corrientes en nuestro lenguaje cotidiano como lo son el caso fortuito y la fuerza mayor. Muchas gracias.